El ministerio de desechar tu pensamiento y creer en la palabra de Dios. La misión Buenas Nuevas, predicando el Evangelio del perdón de pecados hasta los confines de la tierra. La semilla de la palabra. En 1962, la palabra vino al corazón de un pobre y joven ministro. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En tiempos de frío y hambre que parecían interminables, se encontraba una esperanzadora visión en la oración de un joven ministro quien guardaba la palabra de Dios. Aquella visión no podría realizarse por cuenta propia. Cuando este joven abrió sus ojos, todo lo que vio fue una pequeña y fría capilla. Pero el Espíritu Santo llevó su corazón a través de océanos lejanos. Con el paso del tiempo, la esperanza de las misiones en el extranjero aumentaron significativamente, y fue así que en 1989 fue despachado el primer misionero de la misión Buenas Nuevas con destino a Alemania. Sin embargo, no existía alguna planeación previa para la estadía de los misioneros en el extranjero. De esta manera, incontables misioneros fueron enviados uno tras otro, confiando únicamente en la palabra de Dios. Solo podíamos depositar nuestra esperanza en Dios. Solo teníamos a Dios para depositar nuestra esperanza en Él. El trabajo de la fe. Había muchas dificultades y limitaciones que teníamos que superar. Nuevos idiomas, nuevas culturas y costumbres. Existen numerosas e insoportables dificultades en el ámbito del ministerio. Pero superamos las dificultades y limitaciones a través de la fe. Las dificultades en el ministerio nos hicieron buscar únicamente a Dios. Hemos predicado hasta los confines la verdad de la sangre de Jesús que limpió los pecados, y han habido incontables frutos de salvación. Por la fe, vencimos enfermedades mortales. Por la fe, predicamos el Evangelio hasta el final, incluso en medio de la persecución de los nativos. Por fe, comenzamos el campamento mundial alrededor del mundo, algo que todos dijeron que sería imposible. Sin embargo, no enfocándonos en nuestras carencias, sino en la voluntad de Dios, muchos jóvenes comenzaron a cambiar y se regocijaron junto con nosotros.
La fe nos guió a tomar otro camino. La sabiduría encontrada en la Biblia nos permitió establecer el Instituto para el Desarrollo del Intelecto y tocar las puertas de los gobiernos alrededor de todo el mundo. Fue así como empezamos a cambiar países uno por uno. El fruto de la gracia. Han pasado 35 años desde que enviamos a nuestro primer misionero. Al día de hoy, hemos establecido 1,200 iglesias en más de 100 países alrededor del mundo, entrenando a pastores locales y predicando juntos el Evangelio. El seminario bíblico se lleva a cabo cada año en cientos de ciudades de todo el mundo. El Campamento Mundial se ha convertido en un evento internacional para jóvenes con la cooperación de diferentes gobiernos. El Instituto para el Desarrollo del Intelecto no solamente se encuentra trabajando en instituciones educativas, sino también en agencias de gobierno, en prisiones y en el ejército, transformando así la vida de muchos. Asimismo, cada año, jóvenes conectados al corazón de Dios llevan a cabo servicios voluntarios en todo el mundo. También proveen de servicio médico tratando el cuerpo y la mente de los nativos. La puesta en escena del verdadero significado de la Navidad está despertando el espíritu del Evangelio en los Estados Unidos. Actualmente, estamos reuniéndonos con los jefes de Estado de diversos países, abriendo la Biblia y predicándoles el Evangelio. Todo esto no es fruto de nuestro arduo trabajo, sino de la gracia del Espíritu Santo, el cual nos ha impulsado a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Nuevamente, bajo la gracia, predicamos el Evangelio ante miles de personas en los lugares que Dios nos ha permitido. Nuestro fruto es la gracia de Dios para el Evangelio. Estamos corriendo hacia el Evangelio. Ahora nuestro ministerio ha entrado en una nueva etapa. Hemos comenzado con el CLF, un congreso para líderes cristianos de todo el mundo, con quienes compartimos el corazón de Dios. Desde marzo de 2017, el CLF comenzó con 800 pastores en la ciudad de Nueva York, esparciéndose a través de México, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, así como en el continente africano, asiático y europeo, guiando a decenas de miles de líderes cristianos hacia el corazón de Dios dentro de su evangelio. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Muchos pastores que han buscado una reforma y un cambio en el cristianismo decadente unieron sus corazones comenzando un movimiento para predicar el verdadero evangelio basado solamente en la Biblia, que es el corazón de Dios. Hoy, incontables denominaciones cristianas alrededor del mundo nos apoyan para predicar el santo evangelio y unen sus corazones para trabajar en conjunto. Nosotros soñamos con un mundo unido bajo el Evangelio, unido por la sangre de Jesús que ha lavado nuestros pecados, confiando en la palabra y con fe en Dios. Anhelamos profundamente que el trabajo de Dios sea manifestado en su gracia.
15. San Lucas capítulo 15, versículo 1. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hasta al 10 hemos leído. La palabra de Dios es muy diferente a los pensamientos e ideas y razones que tenemos nosotros. Ante la palabra de Dios, lo más importante y primordial es dejar nuestros pensamientos. Los escribas y fariseos murmuraban contra el Señor, que comía con los publicanos y pecadores. ¿Por qué? Ellos menospreciaban a los publicanos y pecadores, considerándose que eran mejores que ellos por lo menos. Soy diferente a estos tipos de pecadores. Publicanos son traidores, malditos. Ellos son dignos de recibir la maldición y la destrucción. Malditos son, sucios, corruptos. Yo no. Yo no soy corrupto, ni traidor, ni maldito, sino soy justo. ¿Por qué? Yo hago ayuno, yo oro al Señor, yo hago diezmo, yo no hago tal cosa como fulano y mengano. Por esa razón, por la justicia de cada uno, los escribas y fariseos menospreciaban a los publicanos y pecadores y leprosos, a los sucios miserables. También menospreciaban a Jesucristo, que aceptaban, que se acercaba a ellos. ¿Cuál es el problema? El Señor
desde el principio, Él dijo, yo no quiero el sacrificio, sino la misericordia. Jesucristo vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. No vino para llamar a los justos, limpios, correctos, buenos. Desde el principio, Dios no necesitaba los servidores, sino Dios necesitaba el hombre miserable, débil, quien podía recibir el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dios no tiene necesidad de aprovechar lo que tenemos nosotros. Dios no necesita aprovechar la fuerza y la habilidad del hombre. Se nota muy bien en la creación. Después de crear todas las cosas, hasta los seres vivientes, durante 6 días, desde la plataforma hasta la naturaleza, hasta los seres vivientes. Por último, Dios creó el hombre y la mujer. Después de terminar toda la creación, ahí recién creó el hombre y la mujer por último. Luego les entregó toda la creación y les bendijo. Les dio la autoridad, el poder para enseñorearlos. ¿Eso a qué se refiere? Dios desde el principio no necesitaba el apoyo del hombre en ninguna manera. Si el hombre no trabajaba, ¿eso causaba algún problema para Dios? En ninguna manera. Sino Dios, viendo que el hombre estaba bien en el mundo que Dios creó, con su mujer, el hombre Adán estaba feliz, satisfecho, tranquilo, y además ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¡Qué maravilloso! Estar desnudo. ¿A qué se refiere? Con su debilidad, con su defecto, con su falla. Así estaba, descubierto, abierto totalmente, sin ocultar nada delante de Dios. Pero estaba feliz, no se avergonzaban ambos. El hombre estaba feliz por lo que Dios había preparado y le había entregado. Estaba satisfecho, disfrutando en el mundo que Dios preparó, por lo que Dios le entregó al hombre. Quiere decir, por Dios. El hombre estaba feliz, tranquilo, libre, gozoso. Eso le daba alegría al Señor. Viendo que el hombre estaba bien, Dios estaba bien.
Él dijo, todo era bueno en gran manera. En aquel momento el hombre era un ser viviente más débil, más inútil. Y además, no tenía su propia ciencia del bien y del mal. Por eso la ciencia del bien y del mal de Dios, quiere decir, la palabra de Dios se manifestaba en el corazón del hombre sin ningún problema, sin ninguna pérdida, sin ninguna resistencia ni obstáculo. Como dijo Dios, llegó en el corazón del hombre. Como salió de Dios la palabra, llegó en el corazón del hombre, así trabajó. Claro, el hombre no tenía ninguna ciencia del bien y del mal propia. El hombre no tenía su conocimiento, su razón, su idea, sino aceptaba todo lo que Dios le daba. Entre Dios y el hombre no había ninguna duda, ni análisis, ni verificación. No necesitaba estas cosas. ¿Por qué? El hombre estaba abierto hacia Dios. De parte del hombre no había ninguna posibilidad ni opción para elegir, ni comparar, porque no tenía ciencia del bien y del mal. Todo lo que Dios le daba al hombre era todo para él. Así le llegaba, así llegaba. Dios estaba feliz. Dios estaba satisfecho. Todo era bueno en gran manera. Pero se rompió esta relación tan sólida, hermosa, preciosa, poderosa. ¿Cuándo? Cuando el hombre comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ese momento, ¿qué es lo que surgió? El hombre empezó a tener su propia ciencia, su cálculo, su razón, su idea, por sí mismo. Lastimosamente, desde aquel momento no llegaba nada en el corazón del hombre, lo que Dios había dado. El hombre perdió en total todo lo que Dios le dio. Dios, con su poder, con su amor, con su voluntad, con su sabiduría, preparó hasta los detalles, le entregó al hombre y el hombre estaba feliz y satisfecho y libre, tranquilo. Pero al tomar su propia ciencia del bien y del mal, al tomar su propia justicia, su razón, su idea, su cálculo, su deseo, ya desde ese momento no llegaba nada en el corazón del hombre, lo que Dios le había dado. Así el hombre se quedó perdido. Dios desde el principio no esperaba la obra del hombre, ni necesitaba. El hombre era más débil, más inútil, pero eso
era perfecto para recibir la palabra de Dios, para poder estar unido con Dios, para que Dios pudiera obrar en su vida del hombre. Pero lastimosamente, el hombre se enalteció su corazón diciendo: ya sé cuál es la verdad, ya sé cómo es la ciencia del bien y del mal, ya también tengo mi propia ciencia del bien y del mal. Yo sé qué es lo correcto, lo incorrecto, qué es lo bueno y lo malo. Ya sé, no soy tonto. Desde ese momento, el hombre empezó a vivir siguiendo su razón, buscando lo bueno, tratando de hacer lo bueno, queriendo lograr lo correcto, lo mejor, haciendo todo lo posible. Por eso el hombre, ¿qué es lo que hizo? Los delantales con las hojas de higuera, para cubrir su defecto, para ocultar su debilidad, para poder quedarse más tranquilo, libre delante de Dios, para justificarse. Él hacía todo lo posible para arreglar su situación, para recuperar su situación. Por eso, utilizando su manera, utilizando su justicia, su obra, todo lo posible, se quedó temblando, escondido delante de Dios. Así fue. Dios no busca los justos, sino los pecadores al arrepentimiento. Eso es el corazón de Dios. Los justos como escribas y fariseos, los rectos, ellos, ¿qué hacen? Murmuran, critican, juzgan al Señor. Terrible es la justicia del ser humano. La razón que tienen, la ciencia del bien y del mal, el punto de la vista, su experiencia, terrible son. La razón, la ciencia del bien y del mal que tienen los hombres forman el obstáculo entre Dios y ellos. Por eso no les llega nada de nada lo que Dios quiere enviar, lo que Dios quiere dar. Ahí está la vida perdida. Por eso Dios, a través de esta parábola, nos muestra a nosotros. Dios busca a los pecadores al arrepentimiento. Antes de recibir la palabra del Señor, antes de recibir la justicia de Dios, los seres humanos deben ser pecadores. Esta es la verdad. Los hombres pueden estar bien por lo que Dios les da, por lo que Dios preparó para los hombres. No por sí mismo, no por su razón, ni por su sacrificio, ni por su sabiduría, en ninguna manera. Pero lastimosamente, sin el Señor Jesucristo, sin la misericordia de Dios,
sin la gracia del Señor, sin la justicia de Dios, hay muchos justos, hay muchos rectos, limpios, buenos. Ahí está el problema. Por eso ellos no pueden recibir la justicia de Dios por causa de su propia justicia. Por lo que tienen ya, no pueden aceptar lo que Dios preparó para ellos, como los escribas y fariseos que murmuraban contra el Señor, diciendo: ¿por qué éste come con los pecadores y publicanos? Jesucristo vino para darles la vida eterna. Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. Pero estos hombres, escribas y fariseos, considerándose que eran rectos, buenos, mejores, obedientes, justos, limpios, como descendiente de Abraham y de Moisés, ellos ignoraban, menospreciaban, pisoteaban la palabra del Señor Jesucristo. La venida de Jesucristo ellos ignoraban. Ahí está el tema. Amados, la justicia del ser humano está en contra de la justicia de Dios. ¿Quién podría recibir la justicia de Dios? El que no tiene ninguna justicia propia. ¿Sí? El que no tiene ninguna justicia propia puede recibir la justicia de Dios. Por su misericordia, por su gracia del Señor. Pero lastimosamente, los que tienen su propia justicia, los que piensan que están bien, ellos no pueden aceptar lo que Dios preparó. Nosotros hemos leído esta mañana sobre una parábola que Jesucristo dio a los escribas y fariseos. Un hombre teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas. Deja sus 99 ovejas en el desierto y va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, que he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto es el corazón del Señor. El pastor se va tras la que se perdió hasta que encontrarla. Esta oveja perdida, ¿qué podía hacer? Esta oveja perdida intentó encontrar con su pastor. No, estaba perdido nomás. Estaba perdida y estaba en peligro.
Pero el pastor, el dueño, dejando sus 99 ovejas en el desierto, se va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Qué es lo que hizo la oveja perdida? Nada. El dueño, el pastor, trabajó buscándola para recuperarla. Al encontrar la oveja perdida, la puso sobre sus hombros gozoso y trajo a casa. Hizo una fiesta reuniéndolos a sus amigos, vecinos. Hizo un banquete. Así es. Así Dios nos muestra el corazón de Dios. Esta oveja perdida puede recibir el gozo del pastor. Esta oveja perdida está sobre sus hombros por la gracia del pastor, por el poder, por la fuerza, por el sacrificio de su pastor. El dueño, dejando todo lo que tenía, 99 ovejas, dejando todo, recuperó esta oveja. Dios, dejando su propio hijo, unigénito, primogénito, recuperó la vida de nosotros. Eso es el mismo corazón. Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El pastor dejó 99 ovejas en el desierto y recuperó esta oveja perdida. Esta oveja perdida, ¿cómo pudo recuperarse? ¿Cómo pudo volverse a su pastor, a su dueño? ¿Qué es lo que hizo esta oveja? Hizo mucho sacrificio, muchas obras, mucho esfuerzo, muchos intentos. En ninguna manera. Estuvo perdida nomás. Estaba en peligro nomás. Pero el dueño, dejando toda su riqueza, dejando sus 99 ovejas, recuperó, encontró esta oveja perdida. El hombre apartado de Dios, el hombre muerto, ¿qué puede hacer para volverse a Jehová? Los hombres pecadores, ¿qué podrían hacer para lograr la salvación? ¿Para encontrar la vida eterna? ¿Para poder volverse a Jehová? Nada de nada. Dios
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Dios preparó su Hijo unigénito y envió en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Así limpió todo el pecado del mundo a través del sacrificio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que derramó. En el libro de Isaías capítulo 53 versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Jesucristo. Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Jehová mismo preparó el cuerpo de Jesucristo desde Abraham, excluyendo las obras humanas, las posibilidades humanas, sacrificios humanos. Dios mantuvo el linaje de Jesucristo solamente a través de los que vivieron por la fe delante de Dios. En el linaje de Jesucristo ahí no entró ninguna obra humana, sino por la promesa de Dios, por la obra de Dios, por el poder de Dios, por el sacrificio de Dios. Así nació Jesucristo. A través de Jesucristo Dios cumplió toda su voluntad. Amados, ustedes están en el lugar de 99 ovejas o están en el lugar de una oveja perdida. Los que están en el lugar de una oveja perdida pueden encontrar el pastor, pueden encontrar lo que preparó Dios. Dios busca a los pecadores al arrepentimiento. Los que están en el lugar de pecadores, como esta oveja perdida, ellos pueden aceptar lo que Dios preparó. Ellos pueden dejar sus pensamientos y aceptar lo que Dios preparó a través de Jesucristo. Entonces, los pecadores pueden ser justos. Pueden ser justos por Jesucristo. Los pecadores pueden ser justos por la sangre de Jesucristo. Así se quedan justificados. Así se quedan justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si hay justos, por si acaso, entre ustedes, aunque uno diga que soy justo, pero hay que verificar un poco qué clase de justicia tiene. Ustedes tienen que preguntarles
a los justos. ¿Sí? Pues, ¿por qué usted es justo? ¿Cómo usted puede ser justo? Porque yo nací en una familia cristiana. Desde el vientre yo congregué a la iglesia, escuché la palabra, fui bautizado, he obedecido a Dios cumpliendo los mandamientos, yo nunca falté el diezmo, yo hago ayuno, yo hago esto, aquello, yo no cometí adulterio, ni homicidio, En ese caso, ¿qué es esto? La justicia que tiene esta persona, ¿vale o no vale? No vale. Esta justicia es igual que la justicia de los escribas y fariseos. Esta justicia no es la justicia de Dios. Esta clase de los justos no pueden encontrar con Jesucristo, ni tampoco pueden entrar en el reino de los cielos. No pueden aceptar la justicia de Dios porque ya son justos. Por sus esfuerzos, por sus obras, por sus razones, por su sacrificio, ya son justos. Por ser justos, no pueden ser justos. Por ser justos, no pueden ser justos delante de Dios. Como ellos no tienen nada para arrepentirse, tampoco pueden aceptar a Jesucristo, ni la justicia de Dios, no pueden entrar en el reino de los cielos. Ellos no pueden gozarse con Dios. 99 ovejas no están en la fiesta, sino esta oveja recuperada. El dueño está contento, gozoso por esta oveja que había perdido, pero la recuperó. Esta es la oveja verdadera del pastor, de su dueño. La mujer que perdió una dracma también. Después de recuperarla, ella se quedó contenta. ¿Por qué? La perdió y recuperó. Amados, ¿saben qué? ¿Ustedes quieren ser ovejas perdidas? ¿Quieren ser una dracma perdida? ¿Quieren estar en ese lugar para encontrar la justicia de Dios, para recibir el amor del Señor? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren ser 99 ovejas? ¿Quieren ser justos en Cristo? No se queden ahí, por favor. ¿Saben qué? Nosotros desde nacimiento ya estamos en el lugar de esta oveja perdida. Nosotros ya empezamos la vida perdida como esta dracma perdida. Por la gracia de ¿quién? Adán. ¿Sí? Por la gracia de Adán. Nosotros ya nacimos con la vida perdida.
bajo pecado, bajo el juicio. Así empezamos la vida. Por la gracia de Adán. Pero lastimosamente muchos están engañados, como estos escribas y fariseos. No, yo no soy como fulano y mengano. Mira, este tipo hizo tal cosa, mira, aquel hizo tal cosa. Son desastres, son malditos, son tipos terribles. Yo no soy como ellos, soy diferente, soy fiel, soy limpio, soy mejor que ellos y tal.